Si ves este vídeo entenderás por qué un jugador que sin ser una gran estrella se convirtió en uno de los más queridos en Inglaterra. Peter Crouch era un delantero muy carismático, sus remates de cabeza eran increíbles y sus celebraciones muy extrañas. El espárrago medía más de 2 metros y gracias a eso se convirtió en uno de los jugadores más peculiares de la historia. Por otro lado, la carrera del gigante inglés está llena de peculiaridades. Muchos equipos lo despreciaron y otros lo amaron. Jugó en más de 10 clubes y consiguió un récord Guinness. Prepárate, porque la historia de Peter Crouch es muy peculiar. Espero que la disfrutes. Peter James Crouch nació en la ciudad inglesa de Leeds un 30 de enero de 1981. Desde pequeño fue un niño muy alto y sus padres decidieron apuntarle a baloncesto. Sin embargo, Peter sentía debilidad por el fútbol, así que a la edad de 8 años empezó a jugar con el Northolt Hotspurs. A la edad de 15 años, y debido a su superioridad física, se uniría a las inferiores del Queen's Park Rangers, pero allí solo estaría 3 meses. Ya que en noviembre del 94 su entrenador fichó por los juveniles del Tottenham y se llevó a Crouch con él. Con los juveniles del Tottenham estaría 3 temporadas, donde tras finalizar su etapa como juvenil, George Graham, entrenador del primer equipo en aquel momento, decidió que no lo quería, así que decidieron cederlo al Dulwich Hamlet, club no profesional de Inglaterra. Allí apenas tuvo oportunidades, el entrenador no confiaba en él, así que tras esa temporada y en verano del 2000, volvería a marcharse cedido, esta vez al Hasselholm de la 4ª división de Escocia. Allí las cosas tampoco le salieron bien, dejó un triste bagaje de 3 goles en su paso por tierras escandinavas, antes de regresar a Inglaterra. La historia no comenzaba de la mejor manera, pero aún era pronto para echarlo todo a perder. Por suerte, el Queen's Park Rangers de la 2ª división inglesa vio algo en él, y no dudó en apostar por aquel joven espigado que venía de 2 temporadas malas. Allí permaneció una temporada, y para sorpresa de todos, fue bien. Anotó 12 goles, y se convirtió en la referencia goleadora del equipo. Lamentablemente el club descendió a 3ª división, y no tuvo más remedio que deshacerse de muchos de sus jugadores, entre ellos estaba el gigantón Crouch. El Portsmouth de la 2ª división inglesa llamó a su puerta, y allí firmaría una de las mejores temporadas de su vida, 18 goles en 37 partidos. Tras esa temporada con el Portsmouth, y gracias a sus buenos resultados, el Aston Villa pagaría 2 millones de euros para llevarse el espárrago. Crouch debutaba en la Premier League la 2001-2002, tan solo tenía 20 años, y muchas ganas de demostrarle a sus detractores que podía jugar en la máxima competición inglesa, pero la presión pudo con él. Peter no logró dejar su sello en Villa Park, y acabó saliendo cedido 1 año y medio después, hacia un nuevo club, el Norwich City. Con los Canaries llegó a jugar solamente 15 partidos, en los que anotó 4 goles, y consiguió el ascenso a la Premier League. Y todo eso antes de regresar de nuevo con el Aston Villa, donde esta vez sí que haría mejor papel. Tras finalizar la 2003-2004 y anotar tan solo 10 goles en sus 3 temporadas como jugador del Aston Villa, el Southampton se interesó por él, y pagó más de 2 millones de libras para hacerse con sus servicios. Pese a que los Saints acabaron descendiendo a 2ª división como últimos clasificados, el año que realizó Peter fue realmente bueno, donde anotó 12 goles y demostró su poderío físico. Al finalizar la temporada, y ya con 24 años, volvería a cambiar de equipo. Ya había pasado por 8 clubes diferentes, y no lograba encontrar su sitio. Pese a eso, Crouch había conseguido alcanzar su mejor nivel hasta el momento con el Southampton, así que el Liverpool puso 9 millones de libras sobre la mesa para llevárselo a Anfield. Veían en él un delantero diferente, un gran suplente para Luis García y Fowler, así que de esta forma, Crouch se unía a las filas del reciente campeón de la Champions. La del 2005-2006 sería su primera temporada con los Reds, y pese a haber una gran competencia por la titularidad con Cissé, Morientes y Milan Baros, Crouch logró hacerse con su sitio. Ese año jugó muy bien, por arriba era una auténtica bestia, y con sus 13 goles, ayudó al equipo a lograr un maravilloso doblete, la FA Cup y la Community Shield. La alegría del gigante fue mucha, estos 2 eran sus primeros títulos como profesional, pero lo que no sabía en ese momento es que también serían sus únicos títulos.
Tras esa buena temporada, el espárrago cumpliría otro sueño: jugar una Copa del Mundo con Inglaterra, la de Alemania. Allí llegaban con un gran equipo. Crouch no era titular, pero saliendo desde el banquillo cuando los partidos se encallaban, lo haría bien. Tras pasar como líderes de grupo y derrotar a Ecuador en octavos, caerían derrotados en cuartos en la tanda de penaltis ante la Portugal de Cristiano y Figo. Tras el Mundial, Crouch disputaría su segunda temporada en Liverpool, y en la memoria red quedarán grabadas dos imágenes de Crouch: el precioso gol de volea ante el Galatasaray y un hat-trick perfecto, el primero de su vida, y lo hizo contra el Arsenal. Aunque la temporada acabó de la manera más triste, por quedarse a las puertas de ganar la Champions League, donde esta vez quedarían derrotados en la final ante el Milan. Tras esa derrota, el Liverpool vio en Fernando Torres al hombre que necesitaba el club para reforzar su ataque, lo que supuso que en su último año en Anfield, el gigante inglés perdiera todo el protagonismo. Tras finalizar su tercera temporada como Red, Crouch quería más minutos, así que decidió aceptar la oferta de uno de los clubes en los que ya había jugado, el Portsmouth. Los 18 goles que había anotado con el Portsmouth en la 2001-2002 quizá fueran el motivo por el que el delantero y los Pompey cruzaron de nuevo sus caminos. Aquella segunda etapa solo duró un año, pero fue el tiempo suficiente para que Crouch volviera a sentirse importante y para que el Portsmouth se mantuviera una campaña más en la máxima categoría inglesa. Y lo hizo, entre otras cosas, gracias a los 10 goles de Crouchy. Tras esa gran temporada del gigante, y irónicamente, el Tottenham se interesaría por él, y Crouch, que nunca llegó a debutar con los Spurs, vio la oportunidad de hacerlo una década después. En White Hart Lane tan solo permanecería 2 temporadas, y fue un habitual en las alineaciones de Harry Redknapp, aunque sus registros goleadores se quedaron en apenas 24 tantos. Tras esos 2 años con el Tottenham y caer derrotado en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica frente a Alemania, Crouch quiso cambiar de aires, así que el 31 de agosto de 2011, el Stoke City desembolsó una cantidad superior a los 10 millones de libras para hacerse con sus servicios. Este se convertía en el 10º club en el que jugaba, y por fin encontraría su hogar. Con el Stoke hizo cosas increíbles, como superar al mítico Alan Shearer como jugador con más goles de cabeza en la Premier, obteniendo de esta manera un récord Guinness, que aún sigue bajo su poder con 51 goles, o el mítico gol de volea frente al Manchester City, sin olvidar, por supuesto, sus celebraciones tan famosas imitando a un robot. Con los Potters dejó un gran rendimiento, pero en la 2017-2018 se torcerían las cosas. Los 5 goles de Crouch no le sirvieron mucho a un Stoke que quedó en 19ª posición y acabó perdiendo la categoría. El descenso provocó que Crouchy empezara una nueva andadura en segunda división, pero esa aventura tan solo duraría 6 meses, ya que en el mercado de invierno decidió hacer las maletas y despedirse de la afición rojiblanca tras 8 temporadas defendiendo sus colores. El espárrago se marchó como una leyenda de la hinchada Potter para volver a la Premier League, esta vez con la camiseta del Burnley, equipo con el que jugó 6 partidos antes de poner punto final a su extensa trayectoria. Se convirtió en uno de los mayores emblemas del fútbol inglés, y ya solo nos quedará en el recuerdo el jugador tan alto que, sin ser una estrella mundial, sus goles ya forman parte de la historia del fútbol.